Vaya, ya está grabándose. Vaya. Sí, démosle, démosle. De todas formas. Tranquilo, no te preocupes. Tranquilo, no te preocupes. Sí, que estoy hecho mierda. Sí, sí. Ah, quizás pasa, a ver. Pero yo en la semana amanecí mal y ayer di una capacitación y estaba mal y ahorita no podía. No puedo. ¿Y eso lo agarraste? Sí, sí, sí. Usted también como está viendo cambio de ritmo ahorita. Sí, sola, pero lo que pasa es que no puedo hablar. Y como estoy, no he podido suspender cosas, pues, porque ni modo. ¿Y ahí tenés otra actividad? Sí, tengo una capacitación, así que ni modo. Ahorita vamos a meter ahorita. Sí, ahorita. Sí, ajá. Ya van a terminar. ¿Cómo? No, pero sí doy conferencias, pero nada que ver con cosas de, nada que ver con eso. Ajá, cosas en las cámaras, la ASI, puede ser que tal vez alguna. Ahí tal vez. Alguna impresión de haber visto.
Bueno, buenas noches a todos los participantes, ¿verdad? Creo que en aras del tiempo vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿verdad? Quizá un poquito solicitando el apoyo, ¿verdad? Porque estamos un poquito mal de la garganta, pero pues vamos a dar cumplimiento a la sesión del día de hoy. Así que vamos a arrancar, esperando que se incorporen todos los demás. Gracias. Eh, por lo mismo, pues paso a la presentación. Ok, gracias. Uno de los puntos, quizás antes de dar inicio a esta sesión, uno de los puntos importantes, ¿verdad? Dentro de la planificación de las ONGs si lo vinculamos a la gerencia de proyectos, ¿verdad? Y creo que esto está íntimamente relacionado a planes estratégicos y gestión de las ONGs, porque eh, uno de los puntos centrales que hemos tratado de dislucidar dentro del proceso de esta temática, esta primera parte del diplomado, ¿verdad? Cómo eh, vincular el modelo de negocio, del modelo de operatividad de lo que son las ONGs. Y por eso, al final antes de la sesión, sí quiero hacer una pequeña analogía o revisión, ¿verdad? Y preguntar con respecto a la tarea que se dejó, que al final eran diferentes cuestionamientos con respecto al modelo de operatividad de las ONGs, es decir, cuáles son sus segmentos de usuarios o beneficiarios, la forma más eficiente de poder llegar a los usuarios o beneficiarios y toda una serie de cuestionamientos orientados, ¿verdad?, a lo que es el modelo de operatividad, ¿verdad?, que te genere una propuesta de valor para, ¿verdad?, para que la ONG o institución de carácter de desarrollo, ¿verdad?, tenga un mapa que oriente su gestión estratégica, ¿verdad? Y que dentro del cual está la misión y la visión dentro de cualquier concepto de planeación estratégica. Ahora nos orientamos un poquito a hablar y complementar, ¿verdad? Como lo citamos en la sesión anterior y hablamos de un concepto que se llamaba la PMO. ¿Qué es al final la PMO? Y si lo vinculamos a las buenas prácticas internacionales de lo que tiene que ver con gestión de proyectos, ¿verdad? El PMBOK y la gestión de los proyectos nos dan una de las estructuras operativas más grandes dentro de lo que tiene que ver la labor de las ONGs, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué tratamos de decir? ¿Qué es una PMO? Es cómo las instituciones debemos de acercarnos, ¿verdad?, dentro de la estructura operativa al concepto de la PMO, porque es la labor que nosotros como instituciones tenemos. Y esto nos da un acercamiento, ¿verdad? Ahí las disculpas, ¿verdad?, por la voz, pero estamos tratando de, ¿verdad?, de hacer el esfuerzo posible con la voz para poder, ¿verdad?, para no retrasar la agenda de todo el diplomado, ¿verdad? Así que estamos tratando de hacer este esfuerzo, así que por si no se nos van los gallitos, ahí las disculpas. De acuerdo, entonces, uno de los puntos importantes, miren, que es clave, qué son y que complementa la parte anterior, ¿verdad?, de lo que es la PMO
o oficinas de planificación de proyectos, ahora quiero que hablemos un poquito del mundo de los proyectos, que son todo nuestro quehacer operativo se basa en el concepto de hacer proyectos para diferentes tipos, ¿verdad? Para diferentes tipos de fines específicos u objetivos. La parte que tenía que ver con la salud, me recuerdo, diferentes elementos ambientales, productivos, etcétera. Al final se resumen cuáles son los proyectos que trabajamos. Y aquí hay algo bien importante que está directamente vinculado a todo nuestro quehacer. ¿Cuáles son los proyectos con los que trabajamos y cuáles son los nuevos proyectos que forman parte de nuestras unidades operativas y de gestión? Un punto bien importante que debemos de tener en cuenta es el concepto de la innovación, tanto empresarial como institucionalmente hablando. Si hablamos de innovación, que significa estar constantemente desarrollando nuevas cosas para, si lo trasladamos a la gestión operativa de las unidades como las ONGs, ¿cuál es el punto importante? Miren, nuevas formas de generar impacto para nuestros usuarios o beneficiarios. Así que creo que también eso es clave porque miren, estamos tratando de vincular el concepto de planeación estratégica, la gestión de los proyectos y la innovación que debe de formar parte imperante de verdad dentro de nuestro quehacer. Y lo hemos hablado, ¿verdad? Y en términos conceptuales, los proyectos que tienen una naturaleza de desarrollo y una naturaleza privada. Siempre debemos de tener dentro de nuestra forma, de nuestro quehacer institucional, elementos o herramientas que nos ayuden constantemente a identificar cuáles son las necesidades de nuestros usuarios y cómo generar esas propuestas de valor a través de nuevos proyectos que forman parte de nuestros planes operativos, de nuestros presupuestos, de los proyectos que podamos presentar a un cooperante, a una institución que nos pueda financiar, cofinanciar las nuevas iniciativas de desarrollo. Lo que sí no debe pasar, creo que uno de los puntos importantes dentro de las unidades de desarrollo es que muchas veces estamos trabajando con experiencias pasadas y cómo le sumamos a la experiencia pasada los nuevos proyectos de innovación. Eso creo que es un punto de los elementos importantes que las unidades que trabajamos con desarrollo debemos de tener constantemente gestionada y vinculada. Miren, eso sería la forma de decir el concepto de planeación estratégica dentro de las unidades dentro de la operatividad, perdón, de las ONGs, más la capacidad de innovar dentro de los proyectos que generamos en forma constante y que deben formar parte, ¿verdad?, de las nuevas iniciativas para poder desarrollar, para poder mejorar el impacto que generamos contra nuestros usuarios y contra nuestros beneficiarios. Y quizá un punto es, miren, ¿qué necesitamos hacer? Una de las recomendaciones importantes es dedicarnos tiempo a evaluarnos. En otras palabras, es dedicar tiempo dentro de de salirnos de nuestro día a día y poder identificar, ¿verdad?, cuáles pueden ser estas nuevas ideas, cuáles son las experiencias que hemos tenido, cuáles son las dificultades que hemos tenido, cuáles deberían de ser y explorar nuevas formas de poder, ¿verdad?, a generar estos proyectos. Claro, definitivamente van a pasar, todos los proyectos pasan por un análisis de factibilidad en toda la dimensionalidad del caso. Y obviamente, ¿verdad?, eso pues forma parte del proceso de operatividad. No obstante, ¿verdad?, cómo generamos esas nuevas ideas, esas nuevas formas de generar este impacto. Por ejemplo, me recuerdo en un programa donde trabajábamos con la parte productiva y la empresarialidad femenina y donde los nuevos proyectos tienen que ir orientados a transformación digital, cómo utilizar herramientas tecnológicas para poder generar mayor cobertura, mayores procesos de facilitación y otro tipo de serie de elementos que no los tenemos contemplados
y que deberían de formar parte de las nuevas iniciativas. Creo que eso podría ser un ejemplo de lo que estamos tratando de describir. Si lo hablamos desde el punto de vista de proyectos, ¿verdad? Creo que siempre todas las unidades deben de preguntarse cuáles son los proyectos y cuáles son las características, cómo los vamos a desarrollar, quiénes nos van a ayudar, contamos con un equipo técnico especializado o contamos con recursos especiales, otras especializaciones que nos ayuden a generar nuevos proyectos de innovación. Muchas veces, ¿verdad? Creo que la orientación tecnológica debería de estar implícita nuevas en los nuevos proyectos que deberíamos de incorporar dentro de nuestra gestión y otra serie de elementos como los presupuestos, como los tiempos. No olvidemos, aquí también hay algo bien importante, ¿verdad? Principalmente las instituciones de cooperación hay un elemento central que se llama la agilidad. Y lo repito como haciendo un recordatorio también de algunos elementos que hemos citado dentro de las dos sesiones anteriores. Miren, yo les decía, el concepto del corto, mediano y largo plazo va a migrar principalmente en las instituciones de desarrollo al concepto de la agilidad. ¿Agilidad qué significa? Agilidad significa de que 6 meses puede ser un largo plazo, un mes puede ser mediano plazo, una semana puede ser un corto plazo. Me doy a entender. Y esto está en función de qué? De las características propias. Y el ejemplo más explicativo sobre este punto es todos los proyectos que trabajamos en diferentes instituciones privadas, ONGs o diferentes tipos de organismos, donde la priorización, ¿verdad? Se debía de ajustar a qué? A las condicionantes de la pandemia, donde lo cual no teníamos 6 meses. Teníamos que actuar ya por diferentes tipos de características, más si lo estábamos hablando, miren, proyectos orientados a la salud, ahí es donde entra el concepto de agilidad propiamente dicho. Miren, no nos podemos esperar, tenemos que trabajar de una forma ya para poder cumplir los objetivos y poder ayudar a los diferentes beneficiarios, más aún si estábamos hablando con una situación como esta, donde el largo plazo definitivamente tenía que ser, ¿verdad? Un periodo sumamente corto. También dentro de la parte productiva, cuántos apoyos tendríamos que brindar de manera ágil, ¿verdad? O de manera sumamente rápida para poder generar procesos de reactivación económica, principalmente en emprendimientos o microempresarios, por decirlo así, ¿verdad? Que necesitaban un apoyo sumamente urgente, porque si no les dabas algún proceso de reactivación en términos de algún tipo de recurso, en términos de algún tipo de vinculación o logro de asociatividad, simplemente no podíamos esperar un tiempo específico, porque estas lo más seguro que iban a desaparecer, o un gran porcentaje de estas iban a desaparecer, por lo cual los programas de apoyo se desarrollaron, ¿verdad? Con esa lógica de tratar de rescatar, si lo queremos ver así, al mayor número de microempresarios, emprendedores, pues para poder, ¿verdad? Eh, Apalear un poquito todo lo que se venía y se vino en términos de la crisis del COVID-19. Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo claro y específico de lo que estamos diciendo. No podemos esperar, tenemos que adaptarnos a las características de que la situación nos esté demandando, y por lo cual, ¿verdad? El término de agilidad, ¿verdad? Casa totalmente en lo que estamos diciendo, miren, y el quehacer de la ONG y de las unidades de desarrollo, las unidades gubernamentales, ¿verdad? Las municipalidades debemos de ajustarnos a ese tipo de enfoques. No podemos darnos el lujo de decir, lo vamos a hacer el otro año. Entonces la respuesta, ¿cómo es? Lo tenemos que hacer con agilidad, pero pónganse a pensar qué significa eso estructuralmente. eh, Cómo actuamos de manera más rápida, cómo analizamos los procesos de manera más rápida, cómo generamos los recursos de manera más rápida, y te genera, miren, todo un cuestionamiento en términos de la operatividad de una organización no gubernamental, ¿verdad? Y cómo
operativiza y mantiene estos resultados y obviamente, miren, se vincula a esa lógica estratégica de desarrollo. En suma, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Todas nuestras organizaciones buscan la generación del valor para nuestros beneficiarios. Otra cosa también importante, y lo hemos mencionado, ¿verdad? Dentro de las sesiones anteriores, no solo estamos hablando, la operatividad de una organización no gubernamental no se basa en solo atender una necesidad, se basa en atender, y como lo dice, un portafolio de diferentes tipos de necesidades por diferentes tipos de aristas específicas. Por ejemplo, ¿verdad? Podemos hablar de la parte de la salud, podemos hablar de la parte de desechos sólidos, podemos hablar del impacto ambiental, podemos hablar de productividad, que son aristas específicas, pero cada una de las aristas, por ejemplo, si hablamos de la parte ambiental, esta tiene un portafolio importante de proyectos que están desagregados dentro de la operatividad de cada una de las instituciones. Por lo cual, miren, y esa es una forma importante porque nos dice, eso es lo que ustedes hacen y eso, miren, por lo cual, ¿verdad? Deben de existir direcciones de gestión de proyectos adecuadas. Pues, ¿para qué? Para poder gestionar, administrar, evaluar, monitorear y obviamente cuando nos lleguen a evaluar un cooperante, si tenemos fondos, que nos demos los mejores resultados. Eso sería el concepto de la dirección de proyectos, ¿verdad? Que tiene una lógica de inicio, desarrollo, fin, planificación adecuada, ¿verdad? Por lo mismo que estamos diciendo, ¿verdad? Hay dentro de esta lógica, creo que podemos encontrar bajo los estándares internacionales de gestión de proyectos, ¿verdad? Algunas herramientas que nos dice, ¿verdad? Por ejemplo, PMI, ¿verdad? Cómo las unidades de proyectos, cómo las instituciones de desarrollo, perdón, debemos de tener sistemáticamente, ¿verdad? Incluso puede ser trazado hasta llegar a un nivel de gestión de la calidad y con algún grado certificable el quehacer de todo nuestro trabajo operativo y lo podemos desarrollar de manera sistemática bajo procesos estandarizados, ¿verdad? Que ocupan el estándar internacional o el estándar mundial, dice cómo trabajamos de una manera adecuada en la planificación, administración, monitoreo, control, evaluación y diseño y factibilidad de nuestros proyectos para cerrar el ciclo, ¿verdad? Algunos elementos importantes, miren cuáles son los procesos de integración, que incluye, cito textualmente, procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar los procesos para que las direcciones de las instituciones tengan la capacidad, ¿verdad?, de manejar adecuadamente todos estos proyectos. En los alcances, miren, eso tiene que ver mucho con cuáles son los recursos con los que contamos y cómo garantizamos, como dice la presentación, en términos de los procesos requeridos para garantizar que los proyectos que nosotros estamos ejecutando, ¿verdad?, se generen valga la redundancia, ¿verdad?, con el trabajo específico que planteamos a la hora de poder desarrollar nuestros análisis lógicos y que presentamos nuestros proyectos y que están vinculados directamente al objetivo del proyecto y obviamente a los objetivos institucionales con los que estamos trabajando. Todos los tiempos de desarrollo en base a cronogramas, en base a nuestros presupuestos, en base a nuestros tiempos de ejecución, ¿verdad? Uno de los factores clave es cómo generamos procesos adecuados para cumplir los tiempos específicos de acuerdo a nuestros donantes, de acuerdo a nuestros beneficiarios. Miren, aquí también aquí entra el concepto de agilidad, de acuerdo a las lógicas ágiles que nos está dictando, ¿verdad?, algunas características que nos conlleva a actuar de una manera
específica de acuerdo a las necesidades, como el ejemplo que citamos anteriormente de lo que fue todo lo que tiene que ver con la pandemia. ¿Verdad? Los costos definitivamente de los proyectos, cómo financiamos, y ese es un punto importante. Yo sé que y al hablar con muchas ONGs siempre vamos a encontrar esto. Miren, al hablar con las diferentes instituciones, siempre vamos a encontrar una connotación común. ¿Cuál es? Que los presupuestos de actuación son limitados y no nuestras necesidades de generar mayor impacto y desarrollo muchas veces son mayores a los presupuestos establecidos. ¿Verdad? Por lo cual, miren, ¿cuál es el entorno en este tipo de cosas? Buscar gestión para generar recursos y obviamente, miren, el quehacer de nuestra operatividad diaria debe de ser eficiente, ¿verdad? Para ajustarse un poquito a las limitaciones en términos presupuestarios. Pero hay una actividad clave, ¿verdad? Que debe de ser fortalecida en todas las unidades de gestión de las ONGs y es la capacidad de generar o la capacidad de tener unidades más robustas en la lógica de identificación de recursos, en la lógica de presentación de perfiles de proyectos que se conviertan en oportunidades de presentar carpetas técnicas a instituciones referentes que nos puedan generar sistemas de apoyo y obviamente tener la capacidad de generar los procesos internos de las instituciones. ¿Para qué? Para que nos validen los recursos en tiempos que se ajusten a nuestros proyectos. Porque eso también creo que es un punto importante, ¿verdad? Creo que todos en alguna medida, si estamos hablando de ONGs, en mayor o menor medida, hemos tenido la oportunidad de poder hacer esta práctica. No obstante, si estamos hablando de presupuestos, si estamos hablando de cronogramas, si estamos hablando de tiempos específicos, ¿cómo se generan los tiempos adecuados que se adecúen a nuestra planificación específica, ¿verdad? Y no tener espacios que pues tenemos que ir ajustando constantemente las cosas, pues para ir acomodándonos a otro tipo de tiempo que otras instituciones de alguna forma nos conllevan a. Y eso al final que nos está diciendo, no estamos hablando de eso. Miren, estamos hablando de un sistema de operatividad que nos conlleve a tener tiempos establecidos y poder establecer resultados de impacto mucho mayores a los con los que hemos venido trabajando. Y a eso es lo que nos estamos refiriendo. Miren, y para lo cual que debe de existir un sistema de calidad o en los procesos que nosotros desarrollamos. Deben de existir políticas adecuadas que adecúen a la gestión estratégica de nuestras instituciones y obviamente, miren, una dinamización importante en la lógica de los proyectos para poder entregar a los beneficiarios o usuarios, ¿verdad? Estos impactos que nosotros estamos buscando de una manera adecuada, ¿verdad? Los recursos del proyecto, etcétera. Eh, Mencionamos, ¿verdad? También haciendo un recordatorio de algunas láminas que hemos tratado de hacer en base a sus recomendaciones, de poder hacer algunos elementos de recordatorio. Y yo siempre, esta lámina la presentamos en la sesión anterior, ¿verdad? ¿Y qué nos trataba de decir esta lámina? Si usted, yo creo que todos conocemos, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Del innovador Steve Jobs con su empresa, ¿verdad? Apple. Pero ¿qué es lo importante de esto? Y cómo lo aplicamos a nuestra gestión de nuestras instituciones no gubernamentales. Lo importante es esto, miren, la oportunidad que vemos acá. Acá lo que estamos viendo es un proceso innovativo que está vinculado directamente a qué? Está vinculado directamente a la visión de alguien de transformar esta empresa o institución desarrollando un producto, pero que cada vez, miren, cada vez va migrando a lo largo del tiempo, siendo mejorado, por lo cual aquí le pudiéramos llamar a esto un proceso, una visión institucional que va orientado a estar constantemente generando, ¿verdad? Esos productos y servicios o sistemas de apoyo para nuestro caso con esa variante.
Miren, creo que esa es la forma más explícita de poder presentar el concepto a las instituciones no gubernamentales. ¿Cuáles son los sistemas de apoyo que tenemos ahorita? Pero a lo largo de los años, ¿cuáles son esas innovaciones que le estamos dando a nuestros sistemas de apoyo para adecuarnos a qué? Claro, miren, para adecuarnos a las características propias del entorno, para adecuarnos a las características propias del año 2023, para adecuarnos a las necesidades específicas de los usuarios y beneficiarios. Todo ese tipo de contexto cambia, todo este tipo de aspectos, ¿verdad? Cambian en el entorno y nos dan la oportunidad de generar, ¿verdad? A lo largo del tiempo, ¿verdad? Esa innovación dentro de nuestras instituciones. Lo que sí no debería, lo que sí sería preocupante y desde un punto de vista meramente con el concepto de la estrategia, es que a lo largo de los años, a lo largo de una gestión, no existan estos cambios como dice la referencia, ¿verdad? En esta imagen. Y eso es lo que de verdad es una de las cosas, miren, que sería dentro de la lista de elementos clave de la planeación estratégica es buscar dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones no gubernamentales, cómo generamos sistemáticamente dentro de nuestros planes de acción formas de estar constantemente desarrollando nuevas formas de generar impacto para nuestro beneficiario de una forma sistemática. Y eso sería miren, planeación estratégica es igual a generar nuevas formas de estar constantemente generando impacto para nuestros usuarios y beneficiarios. Otra, y también lo comentamos en la sesión anterior, uno de los principales problemas que a veces tenemos es de que los procesos, al cambiar nuevas formas de hacer las cosas, los procesos continuos y repetitivos varían. Dependiendo del tipo de institución y la complejidad de la misma en términos operativos y en términos de procesos, las cosas se vuelven un poco más difíciles. Yo creo que esa es una de las, tanto empresarialmente como cualquier tipo de institución, creo que son una de las cosas que más se nos dificulta. Pero aquí la pregunta importante sería, ¿estamos orientados a adaptarnos a las diferentes formas de trabajar? La institución puede trabajar bajo procesos estandarizados, pero adaptando también nuevos procesos. Porque al final, miren, si lo vemos así, y esa es la dificultad de innovar muchas veces. El concepto de innovación puede sonar bonito, pero si lo vemos estructuralmente, existen cambios internos y esos cambios internos nos van a generar dificultades, nos van a generar diferentes formas de trabajar, cómo se adecua el proceso, se adecua la gente, se adecua los coordinadores, se adecúan, ¿verdad? El director ejecutivo de la organización o presidente de la organización o gerente general de la organización, cómo esa visión de este director va encaminada a este aspecto. Miren, a generar operaciones nuevas que te generen, definitivamente, que te generen esos nuevos productos y servicios dentro de nuestro quehacer, de nuestra unidad operativas en términos del impacto que nosotros buscamos. Quizás, miren, veamos, aquí tenemos eh, una forma. Esta lámina, o este video más bien dicho, lo que te presenta, miren, es el pensamiento del director de la ONG. Tiene diferentes tipos de contextos que son difíciles en el cual se desarrolla. Tiene que analizar, tiene que identificar, que tiene que priorizar dentro de la organización no gubernamental cuáles son las diferentes actividades, por lo cual sus competencias deben ir orientadas a generar mejores planes de acción, identificar las oportunidades y obviamente los problemas, tener un contexto claro de todos los interesados que forman parte del ecosistema, definir claramente los alcances, como lo hemos mencionado, cuáles van a ser las estrategias, las metas, cuáles van a ser la estructura organizativa ideal, cuáles van a ser los análisis adecuados para poder identificar los problemas que priorizan la institución, cuáles son las oportunidades,
cuáles son las brechas estructurales con las que contamos para generar ese mayor impacto que estamos constantemente diciendo. Definitivamente, cuáles son los riesgos implícitos, cuáles son los factores claves de éxito que nos dan la oportunidad de poder darle continuidad y cuáles son esos planes de acción que deben de formar parte imperante de las acciones. Y eso, miren, esto es importante pues porque al final este es el entorno que debe de tener, no solo el director de las unidades, ¿verdad? De las ONGs, esto es el equipo administrativo y operativo con el, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para tener esa capacidad de pensar? ¿Cómo utilizamos las herramientas adecuadas? Y cómo gestionamos los procesos adecuados para orientarnos a tener esta lógica de actuación, porque básicamente ahí lo que describen, ¿verdad? Ha sido todo nuestro quehacer. ¿Ok? Ha sido pues para desarrollar todo nuestro quehacer, pero miren la complejidad en este sentido. ¿Cómo ha sido la complejidad en este sentido? Pues porque estamos en entornos que son sumamente... Gusto saludarte. Gracias. Gracias, gracias. Sí, ya voy para el aula. Gracias, gracias. Pues sí, entonces miren, me parece sumamente importante esa lámina, pues porque una de las condicionantes dentro de nuestro quehacer operativo de cualquier institución no gubernamental, la premisa cuál es, es que tenemos entornos bien adversos, donde los problemas, como me decía el video, son constantes. Pero ahí viene el pensamiento. Miren cómo nos adecuamos a las características situacionales para poder generar esos mayores impactos. Y eso que involucra planeación estratégica adecuada, involucra nuevos proyectos que tienen que tener algún grado de mejora. Eso sí, eso definitivamente al desarrollar algún tipo de proceso de evaluación, si no existe algún cambio sistemático en todo la operatividad y en los resultantes de los, de los resultados de los proyectos, más bien dicho, en el producto de los apoyos que generamos, eso nos da una connotación de que, ¿verdad? Nos está cumpliendo probablemente la lógica que estamos hablando. Planeación estratégica, innovación, mejora continua que nos dé la oportunidad de darle escalabilidad al impacto que nosotros desarrollamos. Definitivamente que creo que al final una de las formas que todas las instituciones no gubernamentales trabajamos es la priorización de los problemas, identificando, ¿verdad?, las causas centrales para poder desarrollar los diferentes sistemas de apoyo. Creo que dentro de esta lógica, ¿verdad? Es importante veamos este video que tiene que ver con la herramienta de marco lógico. Creo que ahora a través de esta plataforma ya podemos... Denos un segundo. Queremos poner este video. Ok. Veamos. Les decía, ¿verdad? El análisis de problemas. Las instituciones es bajo las herramientas tradicionales que todavía forman parte importante de de las herramientas que las instituciones de cooperación solicitan para poder fundamentar las nuevas iniciativas. Hay algo,
¿verdad? Si estamos hablando de nuevos proyectos de innovación dentro de los planes operativos y estratégicos de las instituciones, ¿verdad? Debemos de hablar un poquito de las herramientas que utilizamos para diseñar y para evaluar los proyectos de la mejor manera, ¿verdad? Y creo que de, uno de los puntos importantes que es clave dentro de cualquier quehacer de una ONG, ¿verdad? ¿verdad? Hacer el recordatorio de las herramientas de utilización tradicionales, ¿verdad? Para poder responder a todas las problemáticas, ¿verdad? Que nos generan las interrogantes para poder formular, ¿de acuerdo? De mejor manera nuestros proyectos dentro de nuestras instituciones. Veamos el siguiente video. El marco lógico, también conocida como metodología de marco lógico, es una herramienta de gestión de proyectos usada en el diseño, planificación, ejecución y evaluación de proyectos. En este video te vamos a explicar qué es, para qué se realiza y cómo hacer tu proyecto de marco lógico en 10 pasos. La metodología fue desarrollada en 1969 por la USAID, que es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, como respuesta a análisis de resultados de proyectos anteriores, donde se concluyó que había deficiencias y que era necesario crear una herramienta para mejorar los resultados de futuros proyectos. Posteriormente, organizaciones y entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo (GTZ) y muchos gobiernos de Sudamérica y Caribe adoptaron el enfoque marcológico. Muchas de estas adaptaciones generaron variaciones de la metodología, como la metodología SOP, creada por la GTZ. Esto indica que el marco lógico es usado sobre todo en proyectos de desarrollo a nivel estatal o gubernamental. Sin embargo, algunas organizaciones privadas e instituciones educativas han comenzado a adoptar la metodología. ¿Pero qué es el marco lógico? Con la metodología de marco lógico consigues conceptualizar, planificar, ejecutar y controlar un proyecto con un enfoque basado en objetivos, comunicación entre involucrados y orientación hacia beneficiarios. Pero ¿cuál viene siendo entonces la diferencia entre matriz de marco lógico y la metodología de marco lógico? Es simple, el resultado de la metodología es la matriz, es decir, que la metodología está compuesta por una serie de pasos como lo son el análisis del problema, la estructura analítica, el resumen narrativo. En la medida en que vamos siguiendo los pasos, conseguimos completar la matriz del marco lógico. Pero entonces, ¿para qué la matriz? La matriz es un resumen del proyecto. Expone lo que se pretende con el proyecto y cómo se quiere hacer, junto a los supuestos que enfrenta y la forma de monitoreo y evaluación. Esto es vital cuando, por ejemplo, deseas presentar la esencia del proyecto a un potencial inversor. Algunos siguen el enfoque de marco lógico en 7 pasos, otros lo hacen en 15. Nosotros lo vamos a hacer en 10 pasos y el resultado será la matriz diligenciada completamente. El cómo de cada paso será profundizado en videos diferentes, es decir, habrá un video para cada paso. Allí te va a mostrar las actividades y tareas para ese paso de la metodología. Si bien el ejemplo de marco lógico lo podríamos haber abordado con un proyecto de desarrollo social, como comúnmente se hace con instituciones educativas, en esta ocasión lo haremos con una empresa privada. ¿Por qué? Creo que para una metodología de esta complejidad y para quien tiene su primer acercamiento con ella, manejar un caso estudio donde no hace falta tener conocimiento de los temas que abordan una problemática social facilita la comprensión. Así pues, creo que este ejemplo te ayudará a conseguir unas bases sólidas en la metodología. Y por supuesto, es necesario profundizar un poco más, por lo que será necesario que revises los posts de Ingenio Empresa. El paso número 1 en la metodología de marco lógico es el análisis de involucrados. En este paso identificamos los grupos de actores que son tocados por el proyecto, bien sea directa o indirectamente. No solo definimos quiénes son, también pensamos en sus intereses, expectativas y necesidades para definir estrategias de intervención que nos permitan tener su apoyo o plantear acciones contra su oposición. El paso número 2 es el árbol de problemas. Es importante hacernos conscientes de que partimos de una situación problemática o de una determinada necesidad, pero todavía no ha sido caracterizado. Puede que mucho de lo que se mencionó antes sea causado por un problema raíz, o lo que parece ser un problema en realidad sea consecuencia de otra causa más grande. Para tener claridad de la situación problemática, usaremos entonces el árbol de problemas. Con esta herramienta conseguiremos representar la situación problemática ubicando sus causas en las raíces, el conflicto central en el tronco y los efectos en las hojas del árbol. El paso número 3 es el árbol de objetivos. En el también conocido árbol de soluciones, las causas se convierten en medios y las hojas se transforman en fines. Pasamos de un estado negativo actual a un estado positivo deseado, lo que significa que el problema central del proyecto cambia hacia el propósito central. El
cuarto paso es el análisis de alternativas. En este paso dejamos de soñar y nos ponemos a la acción. ¿Cómo vamos a lograr cambiar la situación evidenciada en el árbol de problemas hacia lo que queremos en el árbol de objetivos? Lo hacemos en este paso. Identificamos las alternativas o conjunto de medios que pueden significar estrategias para dar solución a la situación problemática. Lo que hacemos es tomar los medios del árbol de objetivos y definir acciones que me permitan llegar a ese medio. Posteriormente definimos y aplicamos los criterios que creamos pertinentes según la naturaleza del problema, por ejemplo, costo versus beneficio o impacto social. Esto para filtrar y dejar solo aquellas alternativas óptimas con las que vamos a trabajar en los siguientes pasos. El paso número 5 es la estructura analítica de proyecto. En este paso tomamos el trabajo del árbol de problemas y objetivos junto al análisis de alternativas para esquematizar la relación de la estrategia o alternativa óptima con los objetivos y acciones. En la estructura analítica del proyecto comienza a construirse la relación de niveles jerárquicos que se aborda en la matriz de marco lógico. La organización de los niveles en la matriz es así. El primer nivel tomamos las actividades, en el segundo nivel tenemos los componentes, el tercer nivel es el propósito y el cuarto nivel es el fin. El sexto paso es el resumen narrativo. Es aquí donde comenzamos a crear la matriz de marco lógico. El resumen narrativo es la primera columna del paso 6. No es más que la ordenación de los niveles de la estructura analítica de proyectos sobre la matriz de marco lógico. Dicho de otra forma, cada nivel de la estructura es una fila de la matriz de marco lógico. Fin, propósito, componentes y actividades son las filas de la matriz de marco lógico. El fin es un impacto a mediano plazo. Representa la contribución que se alcanza al tener el proyecto culminado y puede estar compuesto por uno o más elementos. El propósito es el objetivo central del proyecto y solo debe existir uno. El proyecto se ve culminado una vez que el propósito se consigue y se consigue cuando tengamos los componentes culminados. Los componentes o productos son los entregables, llámese bienes, servicios o productos tangibles del proyecto. Son el resultado de tener las actividades realizadas. Por último, las actividades son el hacer necesario para entregar los componentes del proyecto. El séptimo paso son los indicadores objetivamente verificables. En la segunda columna de la matriz de marco lógico definimos la forma de conocer el progreso del proyecto, bien sea el progreso actual o final. Creamos indicadores para medir todo lo que está en el resumen narrativo. ¿Y por qué es importante este paso? Lo podemos resumir en dos razones. Todos los actores del proyecto deben tener conocimiento de ellos. Deben ser prácticos, independientes y focalizados. Y deben existir indicadores para determinar en qué medida se alcanzan los objetivos, pero también para monitorear el avance en los tiempos del proyecto. El paso octavo es los medios de verificación. Para saber el estado del proyecto no basta con definir los indicadores. ¿Dónde y cómo vamos a obtener los datos e información para realizar la medición? La respuesta hace parte de la tercera columna de la matriz de marco lógico. Con las fuentes o medios de verificación evaluamos y monitoreamos los indicadores, definiendo los siguientes aspectos. Fuente de información, método de recopilación, responsable de la recolección, método de análisis y frecuencia. El paso 9 son los supuestos. Los supuestos son todas aquellas condiciones o factores que consideramos ciertos, pero que no son controlables por el equipo de proyecto y que en el evento de que no se cumplan afectan los resultados. ¿Qué puede salir mal? Todo lo que pueda llevar a que un supuesto no se cumpla, considéralo un riesgo. Por lo tanto, en este paso procuramos que los supuestos se cumplan, por lo que identificamos todo lo que puede salir mal antes de iniciar un ítem del proyecto o durante su ejecución. Con ítem nos referimos a un elemento del resumen narrativo, es decir, fin, propósito, componentes y actividades. Por último, el paso número 10 es el monitoreo y evaluación del proyecto. En ocasiones no todo sale como se ha planificado. Pueden ocurrir que los proyectos puedan tener imprevistos o atrasos o que las cosas no se estén haciendo como se deberían hacer. Por esta razón es necesario monitorear y evaluar. Al hacerlo, buscamos disminuir la diferencia entre lo real y lo planificado. Pero ¿cuál es la diferencia entre monitoreo y evaluación? Con el monitoreo controlamos el avance del proyecto y lo hacemos únicamente en la fase de ejecución. Aspectos como costos, avances físicos y el cumplimiento de los tiempos son objeto de verificación. Asimismo, debemos informar a los involucrados sobre los resultados del monitoreo y tomar las acciones pertinentes para asegurar la continuidad y éxito del proyecto. Por lo tanto, en el monitoreo identificamos en qué medida se realizan las actividades a tiempo y al menor costo, es decir, eficiencia del proyecto, y se están produciendo los componentes y si se consigue el propósito, es decir, efectividad del proyecto. Para tomar acciones que corrijan el camino del proyecto, eso con respecto al monitoreo de seguimiento. ¿Pero qué viene siendo evaluación?
La evaluación del proyecto significa poner un punto en el camino y pensar, ¿está funcionando el proyecto? Esta simple cuestión debe ser respuesta considerando una visión del conjunto del proyecto y no como algo específico. Para lo específico está el monitoreo. En cambio, en la evaluación hacemos una reflexión de lo hecho hasta el momento y de los resultados obtenidos, los que nos lleva a obtener conclusiones de alto nivel. Adicional a todo esto, es necesario que entiendas dos conceptos muy importantes de los cuales hemos hablado sin mencionar su concepto real. La lógica vertical, que es una muestra de la validez en el diseño del proyecto. Con ella conseguimos analizar los vínculos causales que existen entre cada uno de los niveles de la columna de objetivos. En ella consideramos que el diseño, planificación del proyecto es válido cuando los componentes son el resultado de tener las actividades hechas y cada actividad es necesaria para conseguir los componentes. No hacen falta actividades y tampoco hay demás. Por otra parte, cuando se obtienen los componentes, se consigue el logro del proyecto. Y conseguido el logro del proyecto, hay una contribución al logro del fin. Si tu proyecto cumple estas condiciones, tu proyecto está dotado de coherencia y congruencia. Siguiente paso vendría a ser la lógica horizontal, que es el concepto que debemos entender. Es un concepto que ya lo hemos explicado en los pasos anteriores, pero sin mencionar su nombre real. Los objetivos, indicadores y medios de verificación, así en ese orden, reciben el nombre de lógica horizontal. ¿Por qué? Porque los medios de verificación deben ser suficientes para lograr el cálculo de los indicadores. Y el cálculo de los indicadores evidencia el avance actual y final en el logro de los objetivos finales. Mencionados los pasos y los conceptos, este es el caso de estudio que te propongo para el desarrollo de la metodología de marco lógico. Colusa es una empresa que presta servicios de alojamiento web. De un tiempo para acá, ha venido presentando mayor número de quejas y reclamos por parte de sus clientes. Esta situación ha impactado sobre las finanzas de la empresa y amenaza con reducir aún más su base de clientes. Además, la empresa se ha quedado con una infraestructura tecnológica obsoleta, mientras que sus competidores, que no son pocos, han modernizado sus servicios o se encuentran haciendo. En otras palabras, Colusa se ha percatado de que no está siguiendo las tendencias del mercado y eso está impactando en la prestación del servicio. Y por si no fuera poco, la empresa ha venido presentando renuncias masivas de sus empleados. Con esto claro, te propongo tratar esta situación. Ok, bueno, antes del receso solo tal vez algún comentario, ¿verdad? Que quisiéramos aportar de parte de los participantes con relación a lo que hemos citado y la herramienta del marco lógico. También hay un punto, miren, también hay un punto importante. Obviamente las tres sesiones, ¿verdad? Nos limitan un poco todo el concepto, pero dentro de, vamos a darles algún tipo de material, de herramientas complementarias, pues porque uno de los puntos que hemos tratado de citar, ¿verdad? Son las herramientas que nos ayuden. Vamos a trasladarles algunas herramientas, por ejemplo, una herramienta, marco lógico es importante, pero hay diferentes herramientas. Algunas herramientas que tienen que ver con el monitoreo, algunas herramientas que tienen que ver con evaluación, algún tipo de manuales que se los vamos a trasladar como guía complementaria, ¿verdad? Que fortalece, ¿verdad? Dentro de las otras unidades del diplomado, están de una forma más específica, pero nos ayuda a poder tener un material complementario. ¿De acuerdo? Así que vamos a dar el receso, ¿verdad? Y continuamos dentro de los próximos 10 minutos. Gracias.
Hola, ok, vamos a darle continuidad, ¿verdad? En aras del tiempo a la actividad de la jornada del día de hoy. Quizás voy a pasar a la herramienta que se dejó de tarea, ¿verdad? Más que tarea, como repito, es como la dinamización de las temáticas presentadas. Procedo, ¿verdad?, a explicar dicha herramienta. Ok, aquí quizás hago los comentarios y después hacemos las consultas, ¿verdad?
la idea dentro del concepto de planeación, uno de los puntos importantes, ¿verdad?, es estructurar el modelo de negocios. Quizás para hacer un poco el contexto, ¿verdad? En la sesión anterior hablamos de la metodología de el modelo de negocios bajo la metodología Canvas, que la hemos adaptado, ¿verdad?, a la gestión de propuestas de valor de ONGs. ¿Cuál es la idea central de la herramienta para que nos situemos de mejor manera, verdad? Es que tener en una fotografía a través de los diferentes bloques toda la operatividad de la ONG. ¿Cómo así, verdad? Y para eso presentamos el manualito que iba preguntando de una manera mucho más fácil, ¿verdad? El cuestionamiento para ir construyendo el modelo operativo de la ONG. Y quizá veamos un poquito detenidamente cada uno de los puntos. Si se dan cuenta, ¿verdad? Va la pregunta específica dentro de cada uno de los elementos. Segmento de clientes o usuarios, ¿verdad? ¿Quiénes son sus beneficiarios? ¿Quiénes son sus clientes? ¿Quiénes son los sistemas, las personas a los cuales ustedes están, ¿verdad?, dentro de los objetivos estratégicos de la ONG? Puede describir los diferentes beneficiarios en los cuales se está enfocando, es decir, los diferentes tipos de segmentos de beneficiarios, en qué se diferencian los segmentos, algunas características específicas que podamos tipificar diferentes tipos de apoyos, segmentos, perdón, de beneficiarios que tenemos, los canales de llegar, es decir, miren cómo llegamos a nuestros beneficiarios y cómo los apoyamos. Por ejemplo, a través de una clínica, a través de un apoyo virtual, a través de ir a zonas específicas. A eso se nos está refiriendo. Cada ONG lo describe, ¿verdad?, en base a su gestión. ¿Verdad? Tenemos como el conocimiento de muchas instituciones no gubernamentales donde su quehacer, ¿verdad?, es llegar a zonas donde es la dificultad para poder llegar. De hecho, en esta semana fuimos a una zona dentro de la parte de la zona oriental, ¿verdad?, que sí, es un poco difícil de poder llegar y a eso nos referimos, ¿verdad? ¿Cómo llego? ¿O cuál es la forma de poder atender a nuestros usuarios y beneficiarios? Relacionamiento estratégico. ¿Qué tipo de relaciones construimos con nuestros beneficiarios? Es decir, por ejemplo, los tipos de apoyo que nosotros estamos brindando, ¿verdad? ¿Qué diferentes etapas o actividades tienen? ¿Es un acompañamiento? ¿Es un programa de formación? ¿Es una ayuda específica? ¿O cuáles son toda la cadena de apoyos que puedan estar implícitos, ¿verdad? Como dice, en el relacionamiento que nosotros brindamos. Y otra cosa también importante, si este relacionamiento termina en algún momento, pues una de las consideraciones que a veces sucede dentro de la lógica de intervención, principalmente de las ONGs, es de que los sistemas de apoyo tienen un tiempo de finalización. Entonces, a eso nos referimos. ¿Existe una finalización o existe un seguimiento constante o existen sistemas de evaluación periódicas dependiendo de las características propias de los sistemas de apoyo que nosotros tengamos? ¿Tiene una estrategia para la gestión de relacionamiento con los beneficiarios? ¿Existe una estrategia para darle seguimiento? ¿Existe una estrategia para darle un monitoreo, control a a los beneficiarios en un momento determinado? Por ejemplo, se finalizó una actividad o una parte del proyecto, pero queremos identificar el status quo de estos beneficiarios después de 6 meses, después de un año, después de 3 meses. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Existen estrategias, la propuesta de valor, qué se ofrece a nuestros usuarios o beneficiarios
en términos de los sistemas de apoyo. Y miren la otra pregunta, ¿cuáles son aquellas cosas que generan mayores sistemas de apoyo para los beneficiarios? Esta respuesta obviamente es en base a la experiencia, en base a una línea base, en base al acercamiento que nosotros tenemos con los usuarios o beneficiarios. ¿Por qué los beneficiarios vienen a nuestra ONG o forman parte de nuestro sistema de apoyo en comparación de que probablemente exista? Y si lo vemos, lo pudiéramos ver casi desde la lógica de competitividad, ¿verdad? Que no es así, pero lo pudiéramos ver, ya que muchas veces el quehacer de nuestra ONG, ¿verdad? No solamente es la única, probablemente exista en un ecosistema, en un entorno, otras instituciones, ¿verdad? Gubernamentales y no gubernamentales, que están generando apoyos similares o incluso podrían ser iguales, pero eso es lo relevante de la pregunta. ¿Cuál es la propuesta de valor que nos diferencia y que nos da un estatus como institución de apoyo que genera un valor superior comparativamente hablando con otra institución para las características propias de los apoyos a un tipo de usuario beneficiario que nosotros estamos desarrollando? ¿Cuáles son las actividades y procesos en el modelo de negocios de la ONG o en el modelo operativo? ¿Cuáles son las actividades clave que nosotros tenemos desde la entrada de los usuarios o beneficiarios y todos los procesos hasta el beneficio o el impacto que nosotros estamos desarrollados? Si lo tenemos totalmente descrito? Recursos, se disponen de los recursos necesarios, ¿verdad? Para generar calidad y cantidad de beneficiarios. Creo que también en gestión de ONGs este es un punto bien importante, porque lo que nos está diciendo es se dispone de los recursos adecuados y con estos recursos que nosotros contamos generamos calidad y generamos cantidad específica para los usuarios beneficiarios en la mayoría de los casos, ¿verdad? Por las características propias del tipo de apoyo que nosotros brindamos, los recursos siempre se ven limitados y muchas veces tenemos una cantidad exorbitante de beneficiarios que quisiéramos apoyar. Entonces, la relación número de beneficiarios y calidad creo que también es una pregunta estratégica para cualquier funcionamiento de cualquier tipo de ONG. Se dispone de o tenemos en el caso, ¿verdad? Tenemos demasiados recursos internamente, lo que conduce a falta de enfoque. También es una pregunta, creo que también estratégica dentro del análisis. Las alianzas que podamos tener, se trabaja con aliados. En otras palabras, miren qué tan robusta es la matriz de interesados o de aliados estratégicos con la que contamos. Existe una base amplia dentro de todos los sistemas de apoyo que nosotros buscamos. Debemos fortalecerla o debemos de buscar otros apoyos para generar mayor valor. Que también se está trabajando con los socios, organismos de cooperación, gobiernos, empresas privadas, proveedores, etcétera. ¿Qué tanto dependen los socios, organizaciones, organismos, eh, empresas privadas o proveedores, etcétera? ¿Qué tanto dependemos, verdad? Los costos en términos que tienen que ver con los presupuestos, la estructura presupuestaria y estructura de costos operativos es adecuada para la sostenibilidad de la ONG en el tiempo. La estructura operativa más el presupuesto para el proyecto o para el portafolio de proyectos con los cuales nosotros estamos contando. Los medimos, cómo los monitoreamos, cómo sabemos si vamos a necesitar dentro de una lógica de costos, ¿verdad? Creo que también dentro de la parte del diplomado hay un módulo que se habla específicamente, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con análisis financiero
e indicadores financieros que forman parte, ¿verdad?, de la labor de las ONGs. Y dentro de este contexto, ¿verdad?, el presupuesto para el proyecto, diferentes proyectos, y el presupuesto madre o el presupuesto central, cómo se diversifica. Y otra cosa, cómo le damos un adecuado uso al presupuesto a lo largo de todos los diferentes proyectos. Tenemos una estratificación adecuada y presupuestaria de los costos. ¿Qué tan eficiente es la estructura de costos y la gestión presupuestaria para la ejecución de los proyectos? Miren qué interesante. Gestión de recursos. ¿Qué tan estables son las fuentes de ingreso, donaciones, aportaciones u otras fuentes de ingreso? ¿Qué tan diversificado es el flujo de ingresos a través de donaciones, aportaciones u otras fuentes de ingresos? Se depende de muy pocas fuentes de ingresos, donantes específicos, estructura de apoyo limitado, etc. Miren que también se manejan los recursos sobre la propuesta de valor de la empresa. Y entonces, recordé, creo que dejo de presentar, ¿verdad? Hemos explorado así rápidamente esta plantilla y aquí sí les hago una pregunta a todos los participantes, ¿verdad? Yo creo que la plantilla o el formato te da la oportunidad de poder, ¿verdad?, prácticamente hacernos casi todas las preguntas de nuestro quehacer institucional a términos actuales. Una cosa importante es llenar el instrumento, pues para poder tener una dimensionalidad y situarnos ahora. No obstante, ¿verdad? Y perdonen hay un paso adherente dentro de la herramienta. Solo nos situamos en hacer un diagnóstico de las características operativas internas de ahora. Pero ¿cuál sería el segundo paso? ¿Cuál sería realmente, llamémoslo así, la propuesta de valor de lo que está preguntando en esa plantilla? Cada una de las preguntas deberíamos, ¿verdad?, de buscar las soluciones. Recordemos, ¿verdad? Y repito, planeación estratégica, diagnóstico del modelo operativo de la ONG, y ahí tenemos con ese ejercicio, ¿verdad?, que definitivamente si le damos la practicidad a la herramienta, nos va a identificar áreas de mejora que deberían formar parte, ¿verdad?, de las consideraciones clave que deberían de formar parte importante, ¿verdad?, de los planes estratégicos que fundamentan, ¿verdad?, todo el quehacer estratégico de nuestras instituciones. Y aquí, pues, tengo que hacer esta pregunta. ¿Hay algún comentario respecto a eso, respecto a esa herramienta que generará un tipo de aporte dentro de la sesión? Pues bienvenido a cualquier tipo de comentario. Hola, buenas noches, Carolina. Realmente, gracias. Excelente, excelente, Carolina, y le agradezco su participación. Definitivamente, si se dan cuenta todos los participantes, ¿verdad? Las preguntas es bastante amplia porque te están preguntando todas las dimensionalidades de la institución. Por lo cual, ¿verdad? Por lo cual, definitivamente, si estamos hablando, ¿verdad?, de planeación estratégica, debe de existir eh, to-
parte de toda la institución que colabore llamémosle, a la construcción, ¿verdad? De todo el cuestionario. Pues porque obviamente al final, si se habla de presupuestos, habla de procesos, habla de características de los usuarios o beneficiarios, habla de las características estratégicas de la propuesta de valor. Entonces, sí, definitivamente la respuesta es que sí se requiere, ¿verdad? Una integración de las diferentes unidades, pues para darle una respuesta a todos los cuestionamientos. Sí, quizás complemento, eh, quizás hay un punto importante al tener todos esos cuestionamientos. ¿Cuál va a ser cuál sería la pregunta lógica, verdad? Porque la herramienta me va a decir cuáles son las áreas que yo necesito mejorar, ¿de acuerdo? Pero ahí viene otra complementariedad, ¿verdad? En ese sentido. Por ejemplo, una de las primeras preguntas te dice, ¿quiénes son mis clientes o beneficiarios, verdad? ¿Cuáles son las características de mis usuarios y beneficiarios? ¿Cuál sería el segundo paso en términos analíticos y estratégicos, en términos de la herramienta por cada uno de los cuestionamientos? Existen nuevos beneficiarios que yo puedo atender, otros beneficiarios. Entonces, me doy a entender en ese punto, ¿verdad? Entonces creo que es importante llenarlo integrativamente la herramienta, pero también la forma de poder analizar para identificar áreas de mejora y propuestas de innovación en el modelo operativo de la ONG. Esa sería como la respuesta o el punto central de esto, ¿verdad? Identificar esas áreas internas de mejora y cuáles serían las propuestas que fortalezcan al final la ONG en términos de su modelo operativo. Así que gracias por su comentario, Carolina. ¿Hay alguien más que, ok, hay alguien más que nos quisiera dar algún comentario respecto a ese? Y es muy sugerido de que podamos, levantó la mano, dice María del Carmen, gracias. María del Carmen, la escuchamos. Hola, hola, María del Carmen. Hola, hola. María del Carmen levantó la mano, la escuchamos. O también por el chat puede escribir si tiene dificultad, ¿verdad? Por el micrófono, para poder escuchar las recomendaciones. Bueno, la, sí, díganos, María del Carmen. Excelente, excelente pregunta y gracias María del Carmen. Sí, definitivamente. Y aquí creo que también
vale el comentario, ¿verdad? Pues participamos instituciones en, ¿verdad? En términos de diferentes dimensionalidades. Para la herramienta, definitivamente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, si estamos hablando que la institución tiene X cantidad, ¿verdad?, de programas para diferentes tipos de beneficiarios, la mejor forma de poder analizarlo sería por cada uno de los programas. No obstante, ¿verdad? Si estamos hablando de una institución que, pues, por lo que usted cita, es bastante grande, ¿verdad? Poderse centrar en el programa principal o programas principales, pero sí involucraría un análisis prácticamente individual, pues porque sería bien difícil hacer la referencia porque son diferentes segmentos, probablemente serían diferentes procesos, probablemente sean diferentes propuestas de valor, así que sí, la respuesta es prácticamente va el análisis por, por, por programa o por producto del programa para cada uno de los beneficiarios. Así que, pero eh, si se hace de esa manera, da la oportunidad, ¿verdad?, de poder por cada programa generar las propuestas. Aquí totalmente de acuerdo con lo que usted está citando, ¿verdad? Pero más que ser la lógica sí tiene que ver con la lógica de la gestión de la calidad, pero tiene que ver más orientado, ¿verdad?, a esa identificación de nuevas propuestas que vayan a ir encaminados a los planes estratégicos que van a formar parte de los presupuestos, que van a formar parte de los POAS y obviamente, ¿verdad?, la lógica del concepto de planeación táctica, operativa y estratégica, ¿verdad?, que nos va a dar la oportunidad para en algún momento proponer esas mejoras ante junta directiva, ante diferentes actores que nos dé la oportunidad, ¿verdad?, de mejorar la gestión por cada, y es correcto como lo cita, por cada una, llamémosle, de las líneas de negocio o de las líneas operativas con las que ustedes cuentan. ¿De acuerdo? ¿Alguien más? Creo que había levantado la mano. Y, y solo una cosa más, tal vez, creo que es un buen ejercicio, ¿verdad? Es un buen ejercicio que, claro, requiere tiempo, ¿verdad? Y como dijo la participante anterior, requiere una lógica de trabajo conjunto por las diferentes áreas para que realmente tenga sentido también, eso, ¿verdad? Para que tenga sentido integrado, debe ser respondida por las diferentes áreas. ¿De acuerdo? Así que gracias por sus comentarios. Vamos a proceder, ¿verdad?, por las limitaciones del tiempo a la presentación. Y la disculpa, ¿verdad?, por la voz, pero ni modo. Miren, y creo que también esto está muy vinculado a la pregunta. Dentro de las recomendaciones a la hora de desarrollar nuestros planes, a la hora de desarrollar nuestras nuevas propuestas, debemos de generar, y claramente creo que miren, está en la gráfica la respuesta a la pregunta, diagnósticos participativos internos y externos que nos ayuden de mejor manera a fundamentar. ¿De acuerdo? Totalmente subsecuente a este aspecto, existen diferentes tipos de necesidades y problemas. La idea que planteamos es que obviamente las necesidades y problemas cada vez van a ir migrando a diferentes circunstancias. Claro, miren, debemos de darle uno de, uno de los puntos importantes, perdón, uno de los puntos importantes del quehacer estratégico de este tipo de instituciones, cuál es que tenemos diferentes tipos de problemas y en forma constante, como lo estamos citando. Cómo desarrollamos formas de darle priorización a los diferentes programas para los diferentes beneficiarios, ¿verdad? Y cómo damos priorización a necesidades internas que requieren
algún tipo de elemento importante a corto plazo para poderlo, también para poderla desarrollar. También hay que tomar en cuenta esos aspectos, las necesidades, pero también las necesidades del usuario y beneficiario por los tipos de problemas en los diferentes tipos de programas. Así como mencionó la participante, tenemos 20 diferentes programas, por cada programa hay esta lógica y hay esta priorización, ¿verdad? Entonces, ahí es un ejemplo de lo que estamos diciendo. No estamos hablando de un problema, estamos hablando de portafolio, de proyectos para diferentes tipos de necesidades. ¿De acuerdo? Miren, creo que también dentro de las buenas prácticas, a términos actuales, y no lo digo yo, lo dicen las organizaciones de cooperación, ¿cómo hacemos? Muchas veces los programas en sus diferentes dimensionalidades, a mayor tiempo de ejecución, ¿qué pasa? Mayor riesgo de generar resultantes finales. ¿Qué nos está diciendo el ejemplo? ¿Cómo y que está vinculado al enfoque de la agilidad? ¿Cómo hacemos para poder tener métricas, para poder tener, llamémosle así, tangibilidad o productos tangibles por fases o por componentes que a todos internamente e incluso, ¿verdad?, a los organismos de cooperación, más incluso a ellos, se les pueda generar, miren, productos tangibles, aunque sean resultados parciales, pero una de las principales problemáticas que existen en los proyectos y los programas que a mayor tiempo de desarrollo muchas veces se pierden muchos de los objetivos que se desarrollaron. Se nos dificulta cumplir los alcances con los que hemos trabajado, por lo cual, ¿verdad? Creo que para todos los que trabajamos en este mundo sabemos y entendemos este ejemplo. No obstante, ¿verdad? Ahí está la buena práctica, porque lo que nos está diciendo acá es, miren, ¿cómo hacemos que nuestros planes operativos institucionales puedan ejecutarse donde tengan como resultantes, por lo menos como resultados parciales, algún tipo de fase o componente que tal vez no la tenemos en cuenta ahorita, pero que debería ser una buena recomendación, darle tangibilidad a una parte y probablemente, en otras palabras, ¿qué es eso? Desfragmentar en mayores fases o componentes las actividades que hacemos dentro de nuestra gestión, que nos dé la oportunidad de tener mayor control y tangibilidad, como les digo, de los resultados parciales. Así que creo que es una muy buena recomendación que definitivamente los organismos de cooperación presentan. Más aún, después de la pandemia, acordémonos, miren, ¿verdad? Riesgo, tiempo, longevidad del proyecto, resultados tangibles, por lo menos de una forma más ágil. ¿De acuerdo? Todo lo que tiene que ver, ¿verdad? A la hora de diseñar, planificar, administrar nuestros proyectos, todos los impactos que nosotros buscamos, miren, sí, definitivamente, cuáles son los efectos directos o resultantes directas e indirectas que buscamos, cambios específicos que sean sostenibles. Y miren, ¿qué tenemos al final? Toda la operatividad a través de los planes de acción que constantemente hice la recomendación. ¿Qué nos dice cuál es una de las buenas prácticas en gestión de la innovación? Estar constantemente, miren, evaluando el trabajo. Y es correcto, desde una lógica de calidad, pero también desde una lógica de la innovación.
porque estamos viendo las dos perspectivas, ¿verdad? La lógica de la calidad de acuerdo a través de las normativas, etcétera, pero también estamos viendo la concepción de la innovación y la innovación que requiere nuevas formas de hacer las cosas, estar adaptándolas, adaptando, aunque sea paso a pasito, ¿verdad? Yo creo que lo mencioné en una reunión anterior. Lo mismo le decimos a las cámaras, a las gremiales empresariales. No les estamos pidiendo a las empresas innovaciones radicales. ¿Qué les estamos pidiendo? Pasos de bebé o innovaciones pequeñas que nos den la oportunidad, miren, de se nos trabó la lengua, perdón, institucionalmente, ver los cambios dentro de nuestras organizaciones. ¿Y eso qué es? Cultura de la innovación. ¿Y eso cómo se llama? Cultura de la innovación aplicado a qué? A la planificación institucional de nuestras ONGs. ¿Y eso cómo se llama? ¿Dónde se va a reflejar? Definitivamente se va a reflejar en nuestros POA, en nuestros PEA, ¿verdad? O planes estratégicos. Se debe de reflejar en nuestros presupuestos generales y presupuestos por proyectos y las iniciativas sobre los nuevos proyectos. ¿De acuerdo? La matriz de interesados, ¿verdad? Que lo mencionamos anteriormente. Las limitaciones del tiempo no vamos a ver el video, pero es al final una de las recomendaciones que nos está diciendo la gestión adecuada de los proyectos dentro de la unidad a mayor integración y mayor número de actores clave dentro de nuestro quehacer y nuestra integración de actores, mayor que oportunidad de desarrollar mejor las cosas, institucionalmente hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Constantemente, ¿verdad? A través de las matrices de stakeholders o las matrices de interesados, estar dándole una actualización en forma constante. Eso es lo que creo que vale la pena. Definitivamente es, lo hemos dicho, corto, mediano, largo plazo, ¿verdad? Y hemos dicho el enfoque de agilidad. ¿Cuáles son las priorizaciones de las acciones a corto o mediano plazo que requieren enfoques ágiles para poder actuar? ¿Cómo, cómo nuestra estructura actual se orienta, tanto organizativamente hablando, como en términos de capacidades y de visión institucional para orientarnos a generar estas lógicas de nuevas innovaciones dentro de nuestro quehacer institucional? A la hora de planificar, siempre nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a desarrollar? Los presupuestos, los interesados, los participantes, etcétera, ¿verdad? Quizás hay una herramienta fundamental que nos presentan, pues, las instituciones referentes, ¿verdad? Como es la metodología del PM4R, del Banco Interamericano de Desarrollo, y que pues está fundamentada en la metodología del Project Management Institute, ¿verdad? Pero al final, y no quiero terminar de la sesión con, ¿verdad? Como con darle un poquito de practicidad al concepto, miren, de la estructura de desglose del trabajo o de actividades para fortalecer la forma de diseñar, planificar, administrar y darle seguimiento a los proyectos. Teníamos un pequeño video, ¿verdad?, que hacía alusión a... No está el video, pero sí, solo quería como complementar en ese sentido la, qué es la estructura de desglose del trabajo. O deme un segundito que
Deme un segundito para poner este video que es cortito, como de 3 minutos, pero creo que era importante hacer la cita, así que permítanme. Ok, rápidamente, ¿verdad? Creo que complementa el video. Veamos el video, hacemos los comentarios generales de la metodología y hacemos los comentarios generales del módulo. Hola, pues voy a hablar de la EDT, Estructura Desglosada del Trabajo. Y para hablaros de esta herramienta, quiero que os imaginéis una roca que queréis partir en otros pedazos más pequeños. En el momento en que golpeamos la roca, se va a partir en 2 o 3 pedazos y puedo ir más allá y coger uno de los pedazos y romperlo una vez más. Esa lógica es la descomposición del trabajo. Comenzamos en el proyecto con una descomposición. Imaginémonos que le damos un golpe en 3 grandes bloques. Cada bloque puede ser o un componente o puede ser una fase de ese proyecto, da igual, pero son partes integrantes de lo que tenemos arriba, que es el proyecto. Imaginémonos que vamos a descomponer una vez más el segundo bloque. En este nivel ya estamos con trabajos más pequeños. Hemos descompuesto el segundo bloque en 3. Una cosa muy importante en la EDT es que la suma de los 3 paquetes o la suma de los 3 bloques que aparecen en este nivel tiene que ser suficiente para garantizar que el nivel superior se construye. Eso es muy importante, esa lógica que nos permite que todo lo que estamos haciendo abajo, sumado, nos da los objetivos del proyecto. Y eso es muy importante. Podríamos también subdividir todavía más, con la misma lógica de sumar los bloques de abajo, este segundo bloque. La razón por la cual queremos subdividir el trabajo es cuando el trabajo es suficientemente complejo, que necesitamos tener mejores estimados de tiempo, de costo, y a quién vamos a asignar como responsable. En ese momento que estamos descomponiendo tenemos que estar seguros de que a este nivel ya está suficientemente claro, identificado el trabajo para no seguir descomponiendo. Como decíamos, el primero puede ser el componente, este segundo nivel normalmente se llama producto y el tercer nivel puede ser el paquete de trabajo. Vamos a ver cómo se hace esto en la realidad. Estas 2 personas que representan a todo ese equipo están revisando cuál es el alcance de este proyecto en sus documentos y ya han comenzado a identificar el primer nivel, que es los componentes. El proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación primaria rural en Honduras. El primer componente tiene que ver con la infraestructura del proyecto y el componente número 2 de este proyecto es la calidad de la educación a través de un entrenamiento a los maestros. El componente número 3 es la aceptación por parte de los beneficiarios y el componente número 4 es el componente de gestión y realmente es importante. El trabajo del EDT es un trabajo de búsqueda de consenso y en parte en ese trabajo participativo está el valor de la EDT, no tanto en el resultado final, sino en el proceso que se lleva. Ya han identificado del componente 1 3 productos. Producto número 1 que está codificado como 1.1, es importante codificar la EDT, son 10 escuelas construidas. El producto número 2
codificado como 1.2, son 10 escuelas equipadas, y el producto número 3 son 10 áreas de recreación habilitadas. Estos 3 trabajos juntos nos garantizan que el componente se construye y los resultados de ese componente de infraestructura están terminados. Seguimos hacia abajo la lógica de descomposición, aquellos productos que necesitamos descomponer más. En este caso, las escuelas tienen 3 paquetes de trabajo. Uno de ellos, el primero, son los 10 terrenos habilitados para las obras. El segundo, los permisos, los 10 permisos aprobados. Y un tercer paquete de trabajo que son las 10 obras ejecutadas. Fijaros bien en el lenguaje de entregable que se usa para esta descomposición. Se habla de permisos de operación aprobados, no solicitados. Es un nivel de terminación muy específico que se tiene que usar para nombrar los entregables. Ya están en el producto número 2, las escuelas equipadas, y ahí están identificando cómo se va a descomponer este producto a través de tener equipamiento informático instalado, que es el paquete de trabajo 1.2.1, ya es un nivel inferior. Tenemos 3 números en el código: 1.2.2, que es el equipamiento de la cocina instalado, y 1.2.3, que es el mobiliario instalado. Esos 3 trabajos juntos nos garantizan que las 10 escuelas están totalmente equipadas y que no queda ningún trabajo fuera de la identificación. El último producto, las áreas de recreación habilitadas, tenemos 3 también. Ojo, no tienen que ser 3, tienen que ser más de 2. Las 10 áreas de recreación habilitadas se componen de áreas deportivas construidas, áreas infantiles construidas y áreas verdes construidas. Entonces ya vemos que en algunos de estos trabajos ya no están descomponiendo más, sin embargo, se van a poner a descomponer las 10 obras ejecutadas, porque ese es un trabajo bien grande. Se construyen o se entregan teniendo primero las especificaciones técnicas aprobadas. Muy importante en los procesos de adquisición tener este trabajo aprobado, y no es solamente preparado, sino aprobado por el ente financiador o el ente sponsor de este proyecto. En teoría, con este nivel de desglose, ellos pueden ya estimar tiempos y costos de una manera fiable y asignar responsables para la ejecución del trabajo. Fíjense, en minutos han hecho una ET que normalmente un componente son 3 horas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Identificar el último nivel de esta EDT, que va a ser lo que usemos para trabajar en las siguientes herramientas de planificación. En este caso, estamos hablando de el número 1, 2. Este trabajo se ha descompuesto en 4, entonces ese sería el 3, 4, 5, 6. Este no se ha descompuesto, se ha quedado aquí 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Trabajando esos 12 trabajos, garantizamos que el componente número 1, infraestructura de 10 escuelas rurales operando, llega a su éxito. Ok, bueno, nos limita el tiempo, ¿verdad? Solo un comentario importante, y por eso les decía que quería presentar la herramienta de la estructura de desglose de trabajo, porque al final, ¿qué nos está diciendo la herramienta? Una forma de trabajo participativo donde nos da una buena práctica para poder los proyectos trabajarlos como dice, en fases, diferentes fases y entregables, donde todas las actividades y subactividades está conformada por los costos, por los tiempos, por los responsables, y que nos da una perspectiva por cada uno de los proyectos, así como la participante. Si tenemos 20 proyectos, cada uno de los proyectos es una estructura de desglose de trabajo que nos da una forma de trabajarlo de la mejor manera. Yo les envío al finalizar, ¿verdad? Se les envía la plantilla de la EDT y algunas otras plantillas que forman parte, ¿verdad?, de las metodologías o de las buenas prácticas que sugieren, ¿verdad?, estas instituciones desarrolladoras
que son las herramientas que se deben utilizar en todo el proceso. Así que pues nos comprometemos a mandarles esas plantillas. Solo un comentario general que se quisiera hacer para darle finalización a la sesión. Bueno, entonces, si no hay más consultas, pues agradeciendo, ¿verdad? Y pues hicimos el esfuerzo, ¿verdad? Por la voz, para poder cumplir, para no desajustarnos con la agenda, ¿verdad? Así que pues muy agradecido por la participación y por no habernos escuchado en la sesión del día de hoy. Así que pasen muy buenas noches. Muchas bendiciones a todos y todas. Gracias.